a todos nuestros hermanos que nos siguen a través de las redes sociales de Facebook y también del canal de YouTube. Bien, hoy vamos a el tema sanidad a través del perdón. Dígala conmigo, sanidad a través del perdón. En varios pasajes bíblicos se nos pide a los que somos discípulos de Jesús perdonar. Por ejemplo, en Marcos capítulo 11, versículo 25, el Señor, enseñando a sus discípulos, dijo: cuando ustedes estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenle, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. De acuerdo a este versículo, perdonar no es una opción. Perdonar es algo que nosotros tenemos que hacer si queremos bienestar espiritual, mental y emocional. Efesios capítulo 4 en el versículo 32 dice: perdónense uno a otro, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Proverbio en el capítulo 17, el versículo 9 dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Bien, sin excepción, todos hemos sido heridos en nuestra alma y ofendidos, ya sea en menor o mayor grado, por las palabras hirientes y las malas acciones de otros. Quiero indicar una observación, que la intención de ofender o de dañar es lo que hace que un acto sea ofensivo, que un acto contra otra persona sea dañino, sea hiriente. No todas las veces que alguien se ofende fue producto de una acción intencional. Hay veces que nosotros ofendemos sin tener la intención de ofender a otros. Sin embargo, nos damos cuenta que es algo inevitable que una persona no padezca de ofensas. Es algo inevitable que se produzcan tropiezos. Es imposible, dijo nuestro Salvador, que en este mundo estemos libres de padecer aflicciones. Dicho de otra manera, mientras estemos en este mundo, nosotros vamos a ser ofendidos y heridos emocionalmente. ¿A qué se debe? Vivimos en un mundo que está bajo la influencia de Satanás y la humanidad está dañada por el pecado. Los humanos somos imperfectos. Nuestra naturaleza está dañada por el pecado.
Nuestra naturaleza está afectada por el mal del egoísmo, el orgullo, la soberbia, la rebelión, la altivez, la desobediencia a las leyes divinas. No hay temor de Dios en el corazón del hombre que vive en su estado natural. Por tanto, cada quien procede a su manera, y muchas de esas palabras, muchas de esas acciones hieren a otras personas. Así que en este mundo no podemos evitar ser ofendidos y enojarnos por las injusticias que otros nos causan. Pero usted y yo, nos dice la Biblia, que podemos evitar resentirnos, podemos evitar guardar rencor, podemos nosotros perdonar. ¿Está de acuerdo conmigo? Repito, usted y yo, la Biblia nos dice que no podemos evitar ser ofendidos, ser heridos en nuestro ser interior, pero sí podemos evitar resentirnos a través del perdón. Alguien dijo, es humano equivocarse, pero también es humano perdonar. A través del perdón podemos lograr dos grandes proezas. A través del perdón podemos hacer dos grandes maravillas. Número uno, podemos evitar que las ofensas, los agravios nos hagan tropezar y caer en el pecado de rencor o resentimiento. Sepa usted que las ofensas, de acuerdo a la interpretación bíblica, es una piedra de tropiezo. Las ofensas son una forma que utiliza Satanás para hacerte caer. Así que una ofensa visto desde cierto punto es un daño, es una lesión, es un dolor, es un agravio, es una injuria causada por alguna persona. Entonces, esa ofensa va a incentivarte a que tú interiormente sientas enojo. Y como ya lo declaramos en el estudio anterior, el enojarse no es pecado. El enojarse es nuestra reacción natural, es nuestra respuesta ante aquellas injusticias de la cual nosotros somos víctimas. Pero, ¿por qué las ofensas es una piedra de tropiezo? ¿Por qué es una forma de tentación que Satanás pone en nuestro camino con la intención de que nosotros cedamos a el rencor? Entonces, mis amados, cuando hablo de que las ofensas son una tentación, estoy dando a conocer que a través de ese medio Satanás te incita o te provoca a que tú respondas a la ofensa no a la manera señalada por el Evangelio, que es el perdón, sino que tú respondas con rencor, con ira, con odio, con pleito, con enemistades, con celo, calumnia, palabras vulgares, con venganza, por decir algunas. Normalmente, ante cualquier tipo de ofensa, nosotros respondemos con enojo,
como es natural. Respondemos con enfado, respondemos con disgusto, respondemos con malestar. Es imposible que ante una ofensa, ante un maltrato que tú sientas, no respondas con enojo, porque el enojo es la reacción natural ante esas injusticias. Pero cuando el ofendido, en lugar de liberarse de su propio enojo, elige acumularlo o retiene el enojo, ya sea porque le resulta difícil pasar por alto la ofensa o perdonar, ese enojo se transforma en el pecado de rencor. Y de esa manera, a través de la tentación de la ofensa, tropezamos y caemos en el pecado de rencor. ¿Está claro eso, hermano? ¿Está claro? Por medio del perdón, nosotros hacemos algo. Aplicamos salud interior preventiva. Recuerde que en el Señor la salud divina tiene un aspecto curativo, pero también tiene un aspecto preventivo. A través del perdón, nosotros estamos aplicando salud preventiva, porque el perdón, por así decir, es la vacuna provista por Cristo que nos previene de infectarnos con los pecados del resentimiento, ira, rabia, furia, odio, venganza, pleitos, enemistades, violencia, oposición, venganza, rebelión, envidia, celo, murmuraciones, calumnia, amargura y hasta homicidios. Entonces fíjese que al yo perdonar, yo me estoy liberando de cometer toda esa serie de pecados. Y estoy guardando mi salud mental y emocional. Al tú perdonar a quien te hirió, al yo perdonar a mi ofensor, lo que estoy haciendo es desatar el poder del perdón en mi vida. Cuando tú perdonas, tú desatas el poder del perdón en tu vida, porque hay poder en el perdón. Y cuando se perdona, ese poder se desata. Recuerda que el Señor dijo que lo que tú ates aquí en la tierra será atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra será desatado también en el cielo. Entonces, por medio del perdón, tú desatas lo de Dios en tu vida y tú atas las tinieblas. Así que el perdón, si alguien te hirió, cuando tú perdonas, estás desatando sobre tu vida bendiciones. Estás desatando sobre tu vida amor, gozo, paz, etcétera. Cuando tú perdonas, estás rompiendo con la atadura del resentimiento o rencor. Porque a través del perdón, una persona recibe liberación de los pecados que resultan del rencor, así como del rencor mismo. Pero también la persona, al perdonar, recibe sanidad de los traumas causados por el pecado del rencor y sus derivados. Entonces, cuando se perdona, el perdón hace libre de la ira, hace libre de la rabia, hace libre de la furia, hace libre del odio. Y quien perdona también será sanado de los traumas psicológicos y emocionales que se causan cuando se atesora el rencor.
para su conocimiento. Si una persona aún carga resentimiento contra alguien que le hirió en el pasado, ¿quién es el verdadero perdedor? Es la persona que está resentida, mucho más que aquel con quien esa persona está resentida. El que más pierde es la persona resentida, no es el ofensor. El ofensor es culpable ante Dios por hacer tropezar a su hermano, por hacer tropezar a su semejante. El Señor dijo: ay de aquel por medio de quien viene tropiezo. Mejor le hubiera sido que no hubiera nacido. Pero la persona que carga resentimiento contra su ofensor, esa persona se está haciendo daño a sí mismo. Esa persona está trayendo el infierno sobre su vida. Esa persona comienza a experimentar interiormente una gran tormenta emocional. Entonces, ¿por cuál razón interiormente la persona tiene pérdidas? Cuando está resentida, cuando no perdona, porque el rencor es un pecado. El rencor no es una emoción, es un pecado. Y este pecado trastorna el alma, trastorna la personalidad. Este pecado, al igual que otros, es de carácter maligno, es destructivo, es dañino. Por tanto, cuando una persona practica el pecado de rencor, cuando una persona está resentida, esa persona está deteriorando a través del pecado, o el pecado está deteriorando la salud espiritual, mental, emocional y física de esa persona. El pecado y sus derivados, como la ira, el odio, etcétera, rompe nuestro enlace con Dios. Cuando se rompe nuestro enlace con Dios, entonces deja de fluir la vida de Dios a nosotros. Deja de fluir la felicidad. Deja de fluir la salud a nuestra área mental y emocional. Porque nuestra vida en lo espiritual, nuestra salud mental y emocional dependen de nuestra conexión o de la relación de comunión con Cristo. Así como una rama separada de su árbol no puede vivir por sí misma y se muere, similar le acontece a una persona que guarda resentimiento contra otro. De Cristo proviene la vida, la felicidad, el amor, la paz, la alegría, el contentamiento, la satisfacción, etcétera. Al romperse ese nexo con Cristo, dejamos de experimentar todas esas virtudes, dejamos de experimentar todas esas bendiciones. Entonces la persona, en lugar de experimentar gozo, alegría, etcétera, va a experimentar esa amargura, porque eso es lo que produce el pecado del resentimiento en la persona que está resentida. Efesios capítulo 4, en el versículo 27 dice que no le demos cabida y lugar en nuestra vida a Satanás. En este pasaje, la palabra del Señor nos previene de no
conceder a Satanás el control de una parte de nuestra vida. ¿Cómo Satanás consigue un lugar en la vida de la persona? ¿Cómo Satanás logra entrar en la vida de una persona? Satanás es un espíritu. Y así como el Espíritu de Dios mora en nuestro espíritu, Satanás también puede entrar en la vida de una persona y hacer morada en esa persona. ¿Cómo logra Satanás conseguir un lugar en la vida de la persona? Mira, cualquier pecado practicado, cualquier actitud o emoción dañina, abre puertas a Satanás a la vida humana. El rencor es un pecado. Cuando en lugar de perdonar una persona elige guardar rencor, entonces a través de ese pecado le da lugar y poder legal a Satanás en su vida. De manera que este ser infernal, cuando la persona cae en la tentación de el rencor, Satanás logra ganar un lugar en esa área de la vida infectada por el rencor del que está resentido. Y allí en esa área Satanás se establece. Y pronto se hará cargo de desatar su obra en esa parte de la vida de la persona enferma del pecado de rencor. Y entre más tiempo la persona dure resentida, el rencor se va profundizando cada vez más. Y Satanás se encarga de convertir el rencor en una fortaleza mental y emocional en esa persona. Te estoy dando a conocer por la palabra cómo es que Satanás crea una fortaleza mental y emocional en la vida de una persona. Cuando el pecado es practicado y la persona, en lugar de arrepentirse, endurece su corazón, porque entre más se profundice el pecado, Satanás más aprovecha esa actitud negativa. Y entonces convierte ese pecado en una fortaleza en la vida de esa persona. Entonces, por medio del pecado de rencor o resentimiento, Lucifer lleva a realización su obra en la parte de la vida afectada por el resentimiento de la persona que está resentida. Y debido a ello, quien guarda rencor en su interior va a experimentar una gran tormenta, sufrimiento, pensamientos y emociones destructivas. Porque quien está en esa vida es Satanás. Y quien está desatando esa obra maligna en esa vida es Satanás. Si estuviera Dios, estuviera experimentando paz, estuviera experimentando amor, estuviera experimentando gozo, alegría. No le prestara atención, me ofendieron, ni siquiera al acordarse de eso sentiría sentimientos hostiles o pensamientos dañinos. No. Pero como Satanás está allí en esa área afectada por el resentimiento de esa persona, entonces la persona va a experimentar un infierno creado por Satanás. Un infierno que va a afectar la vida espiritual, mental y emocional de esa persona. Satanás entonces está tocando por medio del resentimiento el alma de esa persona. Dios le permitió a Satanás que tocara el cuerpo de Job, pero no le permitió que tocara su vida. No le permitió que tocara su alma. ¿Sabes por qué? Porque Job estaba en fidelidad con Dios. Cuando una persona está caminando conforme al evangelio con Dios, aunque Satanás pida permiso a Dios para
tocarte. Dios solo, en caso de que eso te vaya a beneficiar, va a permitir es que te toque en tu cuerpo, pero no en tu espíritu y en tu alma. Dios permite que Satanás te toque en tu cuerpo, tu espíritu y en tu alma, es cuando por medio del pecado practicado le damos cabida y lugar a Satanás. Entonces, por medio del resentimiento, Satanás comienza a obrar en el interior de esa persona, en el área que está afectada por el resentimiento. Va a obrar en su espíritu, va a obrar en su alma y va a traer allí un infierno. Entonces esa persona está siendo tocada en su espíritu y en su alma por Satanás. Esa persona va a experimentar ruina, va a experimentar tortura, va a experimentar tormento, va a estar oprimida, va a estar afligida en esa área de su vida. La salud mental y emocional de esa persona que guarda resentimiento estará azotada con la culpa persistente, con la depresión, con la ansiedad, con la angustia, con la desesperación, con estrés postraumático. Estará afectada por baja autoestima, por tormentos, experiencia de rechazo. Se va a irritar por cualquier cosa insignificante. Va a perder confianza en la gente. Va a sentir impulsos de quitarse la vida. Se va a hacer daño, se va a lacerar. Va a adquirir un espíritu crítico, un espíritu de murmuración, una actitud arrogante y soberbia. Y todo porque le dio cabida a Satanás por medio del pecado de resentimiento. Y Satanás entró a esa vida y tocó su espíritu y tocó su alma. Entonces la única manera de liberarse del mal, del rencor y de sus efectos destructivos es el camino del perdón. No existe otro. Yo estuve leyendo algunos escritos de la psicología secular y me sorprendí que la mayoría de esos libros indican que para poder tratar la ira, tratar el enojo enconado o el resentimiento, hablan del perdón como medio de liberación. Parece que están copiando de la psicología de Jesucristo, porque la psicología de Jesucristo nos dice que la única manera de liberarse del mal, del rencor y de sus efectos destructivos es el camino del perdón. ¿El perdón qué es y cómo funciona? El perdón es un don que recibimos de Dios en el momento que creemos y recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Al creyente que está en Cristo, cuando es perdonado de sus pecados, inmediatamente queda capacitado para también perdonar a otros sus ofensas. Lo que quiere decir que tú, por estar en Cristo, por haber sido perdonado, tú puedes perdonar a todo aquel que te ofende, porque fuiste perdonado por Dios. Estás capacitado con el amor de Dios para perdonar. Todo el que ama, perdona. Entonces, al elegir el cristiano perdonar, también estamos eligiendo amar incondicionalmente, tal como Dios nos amó y nos perdonó. Tú y yo no perdonamos las ofensas de nuestros ofensores, o no perdonamos, mejor dicho, a los ofensores porque ellos lo merezcan, sino porque nosotros hemos sido perdonados.
Por eso en las Escrituras al creyente se le demanda perdonar, porque el creyente está capacitado para perdonar. El que no está en Cristo está en su estado caído, está su vida controlada por el rencor, por la ira, por el odio. No puede responder ante el mal con bien. Siempre va a pagar mal por mal, porque no ha sido interiormente transformado. Pero el que está en Cristo experimenta el amor de Dios, y con el amor de Dios experimenta el perdón. Tú has sido perdonado, yo he sido perdonado, no porque lo merezcamos. Hemos sido perdonados porque Dios nos amó de tal manera y Él pasó por alto todos nuestros pecados. Eso entonces a ti y a mí nos coloca a nosotros en la posición de capacitados para poder perdonar a otros. Entonces, ¿qué es perdonar según la Biblia? Bíblicamente, perdonar es la acción de liberar a alguien de una deuda moral para con nosotros, una deuda que es el resultado de una mala acción, es decir, de una ofensa que te perjudicó, que te hirió. Por ejemplo, una deuda es perdonada cuando usted o yo liberamos al que nos debe, al deudor, de su obligación de pagarnos los que nos deben. Yo he perdonado a muchos deudas. O sea, le he liberado a ellos de pagarme lo que me deben. Lo he regalado. ¿Y sabes por qué lo he hecho? Porque yo recibí del Señor perdón. Yo no sé cuántas veces me perdonó a mí el Señor. La palabra habla de perdónalo 70 veces 7. Y a mí el Señor me ha perdonado más de 70 veces 7. Y si yo he perdonado cosas que al parecer de otras personas les parece algo inaudito, es porque Dios a mí me ha perdonado de manera inmensa. Entonces, al perdonar yo he librado al deudor de pagarme lo que me debe. Eso es lo que es el perdón. En el sentido de lo espiritual, la persona que te ofende, esa persona adquiere una deuda contra ti. Porque la ofensa en cierto sentido es una deuda, es una falta, es un delito que adquiere la persona cuando te hirió, cuando ofendió a otra persona. Entonces, cuando yo estoy perdonando, yo estoy librando a esa persona de esa deuda. Yo le estoy diciendo, sí, me hiciste esto, me hiciste aquello, me causaste bastante daño. Lo que dijiste me afectó interiormente, tu actitud me afectó gravemente. Interiormente mi relación con Dios se vio afectada. Porque no pude lograr entender cómo es que Dios permite, si yo estoy caminando bien con Dios, que se levanten contra mí y me hagan un daño. Emocionalmente sentí esto, sentí aquello, sentí lo otro. Sin embargo, elegí no tener en cuenta el daño que tú me hiciste. Y oro por ti para que Dios te perdone y para que te vaya bien. Es más, voy a orar por ti, te bendigo en el nombre de Jesús. Cuando yo estoy haciendo eso, estoy liberando al ofensor de esa deuda, porque perdonar es la acción de liberar
a alguien de una deuda que tiene con nosotros, una deuda que es el resultado de una mala acción que te perjudicó, hablando en el sentido moral, hablando en el sentido de lo espiritual, en el sentido de lo mental, de lo emocional. Entonces, cuando una deuda es perdonada, la persona que es el deudor es liberado de su obligación, y eso es lo que es el perdón. Así que perdonar es absolver, perdonar es eximir de su culpa al pecador. Al perdonar, el ofendido deja de ser un cobrador de deuda. Mientras una persona está resentida, es un cobrador de deuda. Diariamente, cada vez que se acuerda de esa persona, está sintiendo interiormente toda esa clase de pensamientos y de sentimientos dañinos, violencia, malos pensamientos contra esas personas, etcétera. Está cobrándole la deuda. Entonces, al perdonar, el ofendido deja de ser un cobrador, porque nosotros asumimos desde el punto humano cuando nos ofenden: tú me hiciste daño y por lo tanto me la debes, voy a vengarme, me la pagarás. Tú me hiciste daño, dame el dedito y no me hables más. Tú me hiciste daño, no voy más a esa iglesia. Tú me hiciste daño, vamos a divorciarnos. Tú me hiciste daño, me voy de la casa. Tú me hiciste daño, no me voltees a ver más nunca. Usted ya no es mi hijo, usted ya no es mi hija, no quiero saber más nada de usted. Pero cuando se perdona, nosotros dejamos de hacernos daño a nosotros mismos y liberamos a la persona que nos ofende de su deuda contra nosotros. Entonces, la ofensa, la culpa, es una deuda. La ofensa es una falta, es un delito que adquiere una persona cuando hiere a otra. Ahora, el perdón es pasar por alto el daño, esa herida, esa ofensa que otro nos hizo a uno mismo, y en lugar de seguir resentido con esa persona, escogemos no tener en cuenta más ese agravio que nos hizo. Entonces, cuando dejamos de tener en cuenta el agravio, desaparece el dolor, porque ya no tenemos nada en contra de esa persona. Mientras se tenga algo en contra de esa persona, mientras esté allí el resentimiento, hay dolor emocional, hay ira, hay enojo, hay resentimiento, hay repudio, hay desprecio, hay rechazo, porque se está enojado contra esa persona, porque aún no se ha perdonado. Entonces, el perdón es el medio por el cual nosotros liberamos a nuestro ofensor de su culpa, de su deuda. El perdón entonces comprende tres elementos. Para poder perdonar tiene que haber una herida, una deuda que resulta de la herida, y la cancelación o anulación de dicha herida. El perdón también es un acto de liberación hacia nosotros mismos. ¿Cómo así, pastor? Cuando tú perdonas, te estás autoliberando, porque al perdonar atamos o cerramos la puerta de nuestra vida que a través del resentimiento le abrimos a Satanás, y desatamos o le abrimos puerta a Dios en nuestra vida. Así que al perdonar, nosotros nos liberamos y permitimos o desatamos el mover de Cristo en nuestra vida. El cielo que cerró sobre nosotros el resentimiento, el perdón lo vuelve a abrir sobre nuestra vida y lo
lo que se detuvo de parte de Dios en nuestra vida por causa de resentimiento, volvemos a través del perdón a recibirlo. Entonces, cuando perdonamos, les permitimos a Cristo restaurar la relación que interrumpió el rencor con Dios, y le permitimos a Cristo que trabaje en nuestro espíritu, en nuestra alma, que trabaje dentro de nosotros y nos sane de todas esas dolencias, de todos esos quebrantos, de todos esos estragos, de todos esos males, de todas esas consecuencias que produjo el rencor en nosotros. Entonces, mis amados, todo el dolor que causa el rencor desaparece cuando perdonamos. Por eso la palabra dice: y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Tú estás conociendo en esta noche la verdad de Cristo a través de su enseñanza escrita. Bendito es el Señor. Así que el perdón también viene a ser la respuesta correcta para hacerle frente a la tentación de las ofensas y de vencerla. Nuevamente les indico que las ofensas son una piedra de tropiezo que Satanás pone en nuestro camino. Pero de ti y de mí depende saltar esa piedra o tropezar. Depende de las dos formas en las que nosotros podemos tratar la ofensa. La ofensa la podemos tratar a través del rencor, pero también podemos hacerla a través de el perdón. Entonces Satanás usa las ofensas. Satanás usa a la persona que está caída, que está desviada, para hacerte a ti un daño, para hacerme a mí un daño. Satanás usa al que está en rebelión y que está resentido contra ti. Lo utiliza para difamarte, lo utiliza para levantarte falsos testimonios, lo utiliza para murmurar, lo utiliza para hacer hechicería, brujería, tantas cosas. Entonces Satanás utiliza las ofensas para hacernos caer en el rencor. Pero cuando nosotros perdonamos, nosotros estamos librándonos de caer en la tentación de resentirnos. ¿Está entendido eso, hermano? Dele una alabanza de aplauso a Cristo. Entonces, al perdonar, usted y yo dejamos de responder al mal con otro mal. Recuerde que la palabra dice: no pagues mal por mal, sino vence el mal con el bien. Entonces el perdón es la herramienta provista por Dios para nosotros vencer el mal con el bien. La ofensa es un medio que Satanás utiliza para herirlo. Una vez más te lo hago mencionar. Y hay dos maneras de responder a nuestro ofensor. Podemos responder, número uno, ¿a través de qué? El rencor. Y número dos, ¿a través de qué? De el perdón. Entonces, ten en cuenta lo siguiente: Satanás siempre va a esperar que tú respondas con rencor. Y siempre va a procurar que esa ofensa no sea mínima, sino que te duele en lo más profundo de tu alma. Siempre la ofensa va a ser tocando aquello que tú más amas. Porque cuando tocan aquello que tú más amas, eso es lo que más te lastima. Si lo que más amas es los bienes materiales, entonces Satanás va a tocar los bienes materiales. Por poner un ejemplo. Y cuando la persona es afectada por
esa ofensa tiene la inclinación a actuar resintiéndose contra el instrumento que usó Satanás, que la Biblia lo llama el ofensor, o respondiendo contra esa persona con el perdón. Entonces, como el pecado es lo que le permite a Satanás entrar a la vida humana, él siempre va a procurar herirte de la manera más profunda para que tú caigas en el rencor y le des cabida y le des lugar a Satanás. Por eso es que tú ves que en la casa utiliza al esposo que está mal parqueado, a la esposa que está desubicada en Cristo, el esposo que no está caminando con Dios de la manera correcta, la esposa que está caminando no sometida al liderazgo del esposo, a los hijos que cada uno de ellos son sus propios jefes. Y estas personas en el hogar son las que Satanás utiliza para herir al hombre espiritual, a la mujer espiritual, al hijo espiritual. Y el que más te hiere, entonces de pronto viene a ser Satanás, pero a través de quién? Puede ser papá, puede ser mamá, puede ser el hijo, puede ser el hermano, puede ser la hermana. Y la persona ante esa ofensa, ante ese daño, ante esa herida, se va a enojar por esa injusticia, pero puede reaccionar, número uno, con resentimiento, o número dos, si es cristiano, tiene la oportunidad de perdonar. Mira, cuando Satanás quiere entrar a la vida de la persona, entonces él nos va a coger y a tentar a través de las ofensas, procurando que nosotros le demos cabida a el pecado de resentimiento. Y ten en cuenta lo que te voy a decir. Todo pecado está conectado con espíritus malignos que comparten la misma naturaleza o esencia del pecado. Para que se entienda mejor lo que digo, por ejemplo, el rencor está conectado con el espíritu del género ira, odio, pleito, enemistades, celo, venganza, calumnia, palabras deshonestas, palabras vulgares, amargura, por mencionar algunos. Entonces, cuando la persona está resentida, la persona le abre puertas a Satanás, y entonces a través de ese pecado, pecado, a través de ese mal, la persona queda atada a esos espíritus, queda con un nexo, queda casada. Hay ahí una atadura de tipo espiritual. Y ya usted puede imaginarse cómo será la vida de una persona que está atada a espíritu de ira, de odio, de pleito, de enemistad, de celos, de venganza, etc. Entonces, el perdón es el camino indicado por Dios, es el camino de la restauración y de la reconciliación. También es la manera correcta de hacer guerra espiritual. Es la manera correcta de enfrentar ese tipo de espíritus como la ira, el odio, el enojo. La guerra espiritual contra el espíritu de ira, de enojo, de amargura, no es en el nombre de Jesús te reprendo, es perdonando. El arma espiritual que se utiliza para batallar contra este género de espíritus inmundos y vencerlo se llama el perdón. Entonces, a través del perdón se rompen las ataduras que atan a esos espíritus malignos y que trastornan la vida espiritual, la salud mental y emocional de la persona, como la ira, el odio, la venganza, etcétera. La palabra de Dios nos dice en Romanos: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber.
Actuando así harás que se avergüence de su conducta. ¿Qué significa? Cuando se nos dice que le demos de comer a nuestro enemigo, nunca lo va a hacer una persona que está resentida. Pues el que está resentido jamás va a tener la buena intención de hacerle bien a su enemigo. Jamás le va a dar de comer. El que le da de comer al enemigo, el que le da de beber o sacia la sed de su enemigo, es el que ha perdonado las ofensas de su enemigo. Y dice la palabra: ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Eso significa que actuando de esa manera, perdonando, vas a hacer que esa persona que se ha convertido en tu enemigo se avergüence de su mala conducta. Entonces, ¿cuál es la manera en que una persona ofendida puede vengarse de su enemigo? No es a través de la ira, no es a través del odio. ¿Sabes cuál es la manera en que una persona que ha sido herida por su ofensor puede vengarse? El perdón. El perdón, amados hermanos, es también la manera sana de vengarse de nuestros ofensores. Por eso dice la palabra: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, porque actuando así harás que se avergüence de su conducta. Alguien dijo: perdonando una ofensa se puede convertir en amigo a un enemigo, y a un perverso reducirlo a un hombre de nobles sentimientos. Imagínese el poder que tiene perdonar. Entonces, perdonar significa soltar el dolor y liberar nuestro corazón de rencor. El resentimiento, cuando la persona lo tiene ahí retenido, él hace algo. El resentido en ese momento detiene el tiempo. Es decir, el resentido en ese momento que lo ofendieron y se resintió, ese momento va a quedar grabado en su mente y no va a desaparecer hasta que él no perdone. Así que en esa manera detiene el tiempo en ese momento desagradable que vivió. Y aunque pasen los años, no va a lograr olvidar ese maltrato recibido. Lo va a recordar constantemente. Y sucede que cada vez que recuerde lo que le pasó en aquel entonces, hace años atrás, esa persona no va a poder contener, experimentar sentimientos de ira, sentimientos de odio, de venganza. Y esto sucede aunque la persona que haya causado la ofensa ya no esté viva. Sencillamente porque la persona se quedó anclada en ese pasado. La persona se quedó atrapada en los recuerdos dolorosos. Y cada vez que le viene ese recuerdo traumático, revive una y otra vez ese sufrimiento intenso. Sencillamente esto sucede porque la persona resentida está atada a su rencor. Por lo tanto, no avanza, no prospera, porque si no suelta su pasado, ¿cómo va a avanzar a su futuro? Para poder progresar, para poder avanzar, hay que soltar todo aquello que detiene a una persona. Para poder avanzar al futuro, hay que dejar atrás el pasado. ¿Está entendido eso? Dale una alabanza de aplauso al que vive. Entonces, mis amados,
Ya para ir concluyendo, el perdón involucra una elección de tu parte. Somos tú y yo los que debemos escoger el perdonar. El perdón no es una emoción. El perdón es una decisión. Por eso la palabra nos insta a perdonar. Si tienes algo contra tu hermano, perdona. Si alguien te ofendió o pecó contra ti, perdona, porque el perdón es una elección. Es posible que una persona no sienta deseo de perdonar a aquel que le ofendió, pero cuando eso sucede y la persona es sincera, no es una sola persona que se ha acercado a mí para decirme: X persona me hirió profundamente, pastor, y con toda sinceridad se lo digo, no deseo perdonarlo. Quiero perdonar, pero no puedo. Pero recuerde que la palabra del Señor nos dice que en este camino no estamos solos. Cristo está con nosotros. Y la palabra nos dice: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, lo que yo no puedo lograr por mí mismo, lo puedo lograr con la ayuda de Dios. Y si de manera sincera yo me acerco al Señor y le digo: yo quiero agradarte a ti, yo quiero perdonar, pero veo que en mi corazón no siento el deseo de perdonar. Hay que entender que nunca va a surgir en nosotros el deseo de perdonar. ¿Sabes por qué? Porque el perdón no es una emoción, el perdón es una elección. El deseo de perdonar viene después que se toma la elección. ¿Está comprendido eso? Cuando entonces yo me acerco a Dios con esa intención, quiero perdonar, Dios entonces viene y obra y ayuda hasta que ese proceso de perdonar yo lo logre. Así que, iglesia, debemos escoger perdonar en lugar de elegir resentido. Piensa por un momento en la última vez que alguien te hirió. Piensa por un momento en la última vez que alguien te perjudicó. Y recuerda cómo te sentiste en ese momento cuando esa persona te hirió. Y después del incidente, ¿cómo pensaste en responder? ¿Cuál fue tu actitud hacia esa persona? ¿Una actitud de rencor o una actitud de resentimiento? Quiero recordarte que no faltan aquellas personas que asumen la postura de no perdonar. Hay otras personas que deciden perdonar siempre y cuando el ofensor sea el que dé el paso de pedir perdón. Por ejemplo, si él se disculpa, entonces lo perdono. Lo que quiere decir que si la persona no se disculpa, el ofensor no se disculpa, entonces el perdón depende de si esa persona se disculpa. Si ella vuelve a mí, yo la perdono. Si el pastor me pide perdón, entonces yo voy a la iglesia. Unos deciden perdonar al quedar satisfecho cuando ven que al ofensor le está yendo mal. Y la frase favorita de estas personas es: hasta que yo no sienta que me ha pagado por todo el mal que me ha hecho, no lo perdonaré. Y recuerdo el versículo de Proverbio en el capítulo 17, el 9 que leímos al principio. Dice:
el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa separa de sí al amigo íntimo. Amados hermanos, sepa usted, quien perdona siempre sale ganando, pues con el perdón nunca se pierde. Pero quien se niega o no quiere perdonar, ese pierde primeramente su relación con Dios y enferma su salud mental y emocional. Entonces, la persona que tiene un espíritu que no perdona siempre va a ser el verdadero perdedor, más que aquel con quien está resentido. Deuteronomio, y con esto termino, capítulo 30, versículo 15 dice que tú y yo somos los responsables de echar a perder nuestra vida, o tú y yo somos los responsables de nosotros salvar nuestra vida del mal. Dice, mira, yo he puesto delante de ti la vida, el bien, la felicidad, la muerte, el mal, la desgracia. Significa que de tu elección, de mi elección, de nuestra elección depende nuestro bienestar, nuestra relación con Dios, nuestro bienestar mental y emocional. El que se niega a perdonar cosechará corrupción en su vida. El resultado siempre será corrupción, una vida destruida y arruinada. Eso es pérdida. Porque el rencor devasta una vida. La desgracia, la miseria, el conflicto, el dolor emocional arruina esa vida. Y cada día que una persona pasa negando el perdón, lo que está haciendo es un juicio negativo con el que se está condenando a sí mismo. Y el Señor lo dijo: no juzguen para que no sean ¿qué? Juzgados. Entonces la falta de perdón le impide al cristiano avanzar en su relación con Dios, progresar en la restauración de su salud mental y emocional, le impide madurar en su carácter, le impide prosperar en muchas otras esferas de la vida. El no perdonar obliga al ofendido a caminar en la carne en lugar de caminar en el espíritu. Le obliga al ofendido a vivir según el espíritu de amargura. El que opta por no perdonar suspende en su vida el fluir del amor, la paz, aceptación, el respeto, el servicio, la bondad, la paciencia. Entonces, ¿quién es la persona que siempre pierde? ¿El que perdona o el que no perdona? La persona que no perdona es la que siempre pierde. Pero quien opta por perdonar está haciendo una elección sabia, porque está eligiendo por la vida, el bien y la felicidad. Entonces, el perdón es una oportunidad, y perdonamos no por sentimiento, sino por un acto voluntario. Lucas capítulo 17, versículo 3. Cuiden su comportamiento ante los demás. Si tu hermano te causa algún daño, hácelo saber. Si lo reconoce, perdónale. Pero luego dice, aunque no lo reconozca, dice, aunque te ofendiere 7 veces al día, si lo reconoce y dice que lo siente, perdónale. Entonces, la enseñanza del perdón, de la cual Dios nos habla en su palabra escrita, a nosotros nos pide perdonar, porque perdonar es elegir la vida, es elegir la felicidad, es elegir la prosperidad. Padre, gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Iglesia Cristiana Asamblea de Dios, un altar de oración, adoración
y alabanza. Somos una congregación donde el poder de Dios se manifiesta y un altar que comunica la sana doctrina de Dios.